¿Vale? Sí. Bueno, es una competencia, ¿no? Como en el kinder, ¿no? Del spelling, ¿no? A ver esta palabra, a ver esta rotación, ¿sí? ¿Sería divertido hacer algo así, no? ¿Okay? O lo considerarían insultante ustedes. Bueno, entonces esto es una ecuación de teta de seno teta. Entonces tengo un círculo que no es, ¿sí? Bueno, pues aprovechando esta experiencia previa, pues yo que tengo, ¿quién va a ser mi vectora? ¿Quién va a ser mi vectora? Mi vectora era A coseno de teta a seno de teta, coma 0, ¿verdad? Esta era mi vectora. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién va a ser mi vector? Mi vector, ¿cómo se llama? B. Mi vector B va a ser el 0, 0, 1. ¿Sí? Este va a ser mi vector B. Porque yo quiero hacer un círculo aquí, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y quién va a ser mi vector C? Mi vector C más coseno de teta, seno de teta 0, que es el mismo, ¿verdad? Solo que pongo unitario acá y unitario acá, ¿de acuerdo? Yo aquí quiero trazar el todo, es un círculo sobre ese ¿qué? Sobre ese vector, que viene siendo el otro radio del todo, este era B coseno de phi, B seno de phi. Y esas son las ecuaciones X de teta y phi, son las ecuaciones del todo. ¿Estamos de acuerdo? Apunta bien simpático. Fíjense ustedes que simpático es este asunto del álgebra de vectores. Esta bobería de poner un vector y el plano y así, que se hace algebraicamente, pues ya no nos hace enloquecer como en el siglo XIX, que había que poner el todo y los dibujos y las coordenadas y no sé qué, ¿no? Entonces todo el mundo debe saber álgebra de vectores. Es lo que se llama la álgebra lineal, ¿verdad? Es apenas la gente entendió, apenas después de la Segunda Guerra, que el álgebra de vectores había que enseñar en la escuela. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y ven cómo es fácil hacer un todo. ¿Sí? ¿Verdad que es fácil? Supóngase que quiero hacer yo un todo elíptico. Díganme ustedes. Cero, el último es 0. Porque es el vector paralelo. ¿Sí me explico? Usted está generando el todo así. Entonces toma un vector así y toma el siguiente, que es paralelo a este. Y luego hace el círculo así, rotando en phi. Pero este lo toma unitario porque lo va a estudiar como phi. Bueno, como phi, como esto. Y este lo estudia como esto. Supongamos que hubiera querido hacer un todo elíptico, ¿verdad? Aquí pongo B y aquí pongo B', y yo aquí pongo A y aquí pongo A', hubiera hecho un todo elíptico, ¿verdad? O yo puedo hacer un todo con lo que yo quiera. Piensen ustedes que yo quiero hacer, piensen que yo quiero hacer una dona y el policía da una mordida, ¿verdad? Sin pensar mal, ¿no? Esto, ¿qué va a pasar? En lugar de un círculo, aquí voy a tener que una curva que es toda la dona mordida, ¿verdad? Y entonces esta curva, en lugar de tener coseno de phi y B seno de phi, tendré Q de S y P de S, donde Q y P de S son las paramétricas de la curva en el plano. Entonces es como puedo armar cualquier cosa de esta forma. Y si la dona salió guanga, aquí tendré, en lugar de A coseno teta y A seno teta, tendré M de S y N de S. Y entonces es un todo chueco y todo mordido, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro? Pero vamos a mantenernos en el todo liso plano con una dona, ¿sí? Entonces es evidente que en el momento que la B es mayor que la A, el juego se echa a perder, ¿verdad? Porque las dos se interceptan a sí mismas, ¿sí? Digamos, y eso es esto. Si el radio, digamos, si yo me hago una dona y tengo el radio de la dona, si el radio de esta, pues llega un momento en donde se es demasiado grande, pues digo, ya no pasa, ¿verdad? Bueno, eso es cuando es igual a B, ¿no? Muy bien, entonces vamos a calcular la longitud del arco. Entonces vamos a escribir bien las paramétricas
de nuestro todo, ¿verdad? De nuestro todo, que es A coseno de teta, coma A seno de teta, más B coseno de phi por 0,01 más B seno de phi por coseno de teta, seno de teta 0. Entonces, esta es x de t cuando teta es función de t y phi es función de t. Fíjense qué chistoso. Antes nuestras curvas eran unas sumas de dos vectores, ¿verdad? Ahorita son sumas de tres, ¿verdad? O digamos, o si quiero en el plano, yo puedo generar superficies muy peculiares, ¿verdad? ¿Cómo? Pues moviéndome para varios lados, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, pero veamos. Entonces, x' de t, valor absoluto será la longitud de la curva. Y vamos a checar si lo que dice su compañero funciona, alias el todo es plano, ¿verdad? Vamos a ver, pongámonos listos. Entonces tengo esto es a teta punto, ¿verdad? Por menos seno de teta, coseno de teta. Este se va a volar porque no depende, bueno, no está que tengo más d menos d seno de phi punto por 0,01, ¿verdad? Más b seno de phi punto por coseno de teta, seno de teta 0, más b seno de phi por teta punto por menos seno de teta, coseno de teta, coma 0, y aquí me falta un 0, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Entonces esto está correcto. Y ahora veamos. Entonces tengo que tomar esto en valor absoluto. Entonces tengo que un trinomio cuadrado Kepler perfecto. Y ahora, pero ahora tengo vectores, ¿verdad? El trinomio cuadrado perfecto en álgebra, ¿cómo funcionaba? Con simples productos y cosas así, ¿verdad? Entonces vamos a ver, era la suma de los cuadrados más la suma de todos los dobles productos posibles, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pues veamos. Entonces la suma de todos los cuadrados, ¿no? Todos los cuadrados, tengo a cuadrada, teta punto cuadrado, coseno cuadrado más coseno cuadrado vale 1, más b cuadrada, seno cuadrado de phi punto cuadrado, más b cuadrada, seno cuadrado de phi punto cuadrado, que es lo mismo. ¿Vale? ¿Dónde? ¿No lo escucho acá? ¿Acá? No está bien. ¿Por qué? Pero tiene usted razón. El tener de afuera es coseno de phi. Coseno de phi, aquí, ¿verdad? Coseno de phi. Entonces tengo coseno cuadrado de phi punto cuadrado, ¿de acuerdo? Luego, más qué cosa. Más teta punto cuadrado, más teta punto cuadrado, más teta punto cuadrado, más teta punto cuadrado, b cuadrado, seno cuadrado de phi, y equivalente, ¿de acuerdo? Entonces esto es, pero esto a su vez, seno cuadrado más coseno cuadrado vale 1, entonces tengo phi punto cuadrado más ¿cuánto? A cuadrada, teta punto cuadrado, vamos a ver, a cuadrada teta punto cuadrado por a cuadrado más b cuadrado seno cuadrado de phi, raíz cuadrada de t. Esta es la longitud de una curva sobre el todo, ¿sí? Pero tampoco vemos que es plano, ¿verdad? Es plano solamente de manera que aproxima una gira. Si el todo no es plano, el todo está ocupado, ¿sí? Entonces, bueno, ya hemos hecho las tres: cono, esfera, todo. Se dan cuenta
que más. Ahora otra cosa chistosa. ¿Cómo escribimos? Pues yo puedo pensar en un todo con dos agujeros, ¿verdad? Piensen ustedes que tengo dos donas y las dos donas, ¡plop!, las junto. ¿Cómo que? Eso es muy interesante, claro. Dependiendo del número de hoyos, pues las curvaturas van a cambiar, porque poner los hoyos juntos, ¿verdad? Pues tienen que satisfacer ciertas compatibilidades, ¿no? Entonces, el punto es, ¿cómo escribo explícitamente las ecuaciones paramétricas para un todo de a dos agujeros? Bueno, pues que lástima, Margarito, porque las funciones trigonométricas no me alcanzan. Necesito funciones trigonométricas de dos hoyos. Eso es lo que se llaman las funciones hiperelípticas, que son las únicas cosas que el numeral conoce. Cualquier función que el numeral conozca es un caso especial de las funciones hiperelípticas, que son aquellas que parametrizan los hoyos de orden. Una función hiperelíptica de orden 2 es con dos agujeros, con tres agujeros. Entonces, cuando sean más grandes, ¿verdad? Entonces, ahorita nos tenemos que contentar de un todo con un solo agujero, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Está claro? Estos marcianos horribles no vamos a poder justificar. Las funciones trigonométricas no nos alcanzan, ¿sí? Ya vimos que tenemos una limitación, ¿no? Con la longitud de arco del elipse, las trigonométricas no nos alcanzaban, ¿verdad? La misma limitación nos encontramos cuando se una superficie con más hoyos. Las funciones trigonométricas no dan, ¿ok? Pues que uno estudie 4 años en la carrera, ¿no? Los dos teorías de trigonométrica, los dos segundos de elíptica, digan. Está tachado, ahí está tachado, ¿verdad? Porque me equivoqué, ¿no? Porque delta, y de hecho no es un menos, sino es un más, ¿verdad? Es un más, esto es un menos, esto es un más. Entonces teta punto cuadrado, pues saco del factor común teta punto cuadrado por a cuadrada más b cuadrado sobre cuadrado. ¿Digo usted? Punto cuadrado no va. ¿Hice algo mal? Que creo que va b cuadrado por b punto cuadrado. ¿Cómo? Abajo ya en la última de la longitud. Ajá, falta b cuadrado por b. Ahí falta un b cuadrado. Sí, usted toda la razón. Gracias. Y entra aquí, ahí está, ¿no? Pero el punto es que no es plano. No es plano. Muy bien, entonces tenemos esfera con todo. Sola. A ver, sí, claro. No es la misma longitud, ¿eh? O sí es la misma longitud. ¿Por qué no? Ajá, entonces. Y a la hora de doblar, y les pero la esfera también, ¿no? Pero usted está preocupado porque el todo lo puedo desdoblar y la esfera no. Entonces la pregunta si es que este cálculo está bien. No, lo pregunto, digamos, igual estamos equivocados. Igual estamos equivocados. ¿Será el todo plano? ¿Será el todo plano? ¿Será que nos estamos engañando de esta forma? ¿O será que no es plano? ¿Será? Esto parece ser correcto, ¿verdad? ¿Será? ¿Cómo estará la cosa? ¿Cómo estará la cosa? Cuando yo doblo, arrugo, ¿verdad? La pregunta es, si yo hago esto así, ¿será la misma la longitud? ¿O será distinta? ¿Qué diferencia hay entre hacer así con una cúspide a hacer así sin cúspide? Pagué el precio
¿Será que pagué el precio con el cono en la cúspide? Tarea. Píquele al internet para ver si el todo es plano o no. Parece que hay una paradoja, ¿verdad? Su compañero dice que él no se la cree. ¿Sí? Ajá, y se dobla. Entonces al doblarse, sí, pero no importa, pero el problema no es el física, el problema no es el ancho de la superficie, el problema es el doblez que introduje, ¿verdad? El cono no doble, ¿verdad? El toro doble, ¿verdad? Pregunta: ¿será cierto que el cono es plano y cerrado al precio de una cúspide? Traten de buscar, lo aclaramos el viernes, ¿ok? Entonces, ya hicimos pues varias cosas de curvas, ¿verdad? Varias cosas de curvas, y ahora vamos a hacer algo más. Vamos a hacer algo más. Vamos a empezar a estudiar. A ver, ¿se acuerdan del principio de Huygens? De Huygens, ¿sabe quién fue Huygens? ¿Qué fue? Un relojero, ¿verdad? Pues ya relojes. Huygens hacía relojes para medir longitudes. Huygens encontró el hecho de que hay una forma de reloj aparte del péndulo lineal que es isócrono, ¿verdad? Que tarda, el periodo no depende de la amplitud, ¿se acuerdan de eso? Usted sí, la cicloide, eso lo hicimos. Huygens también descubrió el principio de Huygens. ¿Qué dice? El principio de ya se les olvidó lo que les conté hace un año en la clásica contemporánea, ¿verdad? Es que yo no fui a esa clase, ¿verdad? Digan. El título de las onditas, ¿verdad? Huygens decía: si yo tengo aquí luz y aquí sombra, y yo escribo en cada animalito de frente, pongo un puntito y trazo un círculo con radio CT, donde sé la velocidad de la luz, entonces la envolvente a todos los círculos es el siguiente frente de ¿qué? De ondas, ¿verdad? De ondas. Huygens decía que la luz se propaga como si fueran onditas, ¿verdad? Y que el frente de ondas es aquella curva que es tangente a todos los círculos que tuvieron sus orígenes, ¿en dónde? ¿Sus centros en dónde? En el frente de onda previa, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que es el principio de Huygens. Eso no lo hicimos en secundaria, eso. No nos ponen en la secundaria a dibujar con el compás frente, nos castigaron a dibujar con el compás frentes de onda y luego hacer. ¿No lo hicieron eso en la secundaria? Bueno, entonces, si no hicieron eso en la secundaria, háganlo en casa. Tómense una curva así, o háganlo en la computadora, ¿no? Ya ustedes son hijos de la época de la computación. Y acá, dibújenle circulitos. Y luego, pues, de la mejor manera que puedan, trácenle, ¿verdad? Pues una curva que sea tangente a todos los circulitos. Ese será el siguiente frente, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Vamos? Y luego hagan este otro experimento. Tomen una parábola así y hagan el mismo jueguito. Entonces tienen este y luego hagan el mismo jueguito y algo va a pasar aquí. ¿Qué va a pasar? Que se va a enfocar. En un espejo la luz se enfoca, ¿verdad? Y entonces los circuitos van a estar todos encimados y hechos maraña, ¿verdad? ¿Y cómo diablos le van a hacer
para encontrar aquella curva que es la posición del siguiente frente. ¿Nunca ven estas cosas? Cuando eran chiquitos no usaban los espirógrafos. Sí. ¿Todavía tienen su espirógrafo de cuando eran chiquitos? Sí. Saquen su espirógrafo y usen el espirógrafo para hacer estas cosas. ¿Verdad que el espirógrafo tenía cosas muy peculiares? Que de repente se le daban al espirógrafo y por más que le dieran había curvas de las que no podían pasar. Sí. ¿Verdad que la luz tiene zonas de sombra por las que no puede pasar? Igual la luz es lo mismo que el espirógrafo. ¿Quién va a jugar al espirógrafo? Levante la mano. No manches, sí. Entonces, mañana mismo van a la papelería y compran un espirógrafo. Y la papelería les escupir la cara, pero no sabe qué. Pero qué cara les pone, como si fuera de otro planeta. Es muy interesante, ¿no? ¿Ustedes no han dicho eso por diversión? Llega a una tienda a preguntar algo más o menos exótico y ver la cara que ponen los dependientes. Sí, no lo han hecho nunca, hagan de esta manera simpática de pasarse una tarde y gastar un centavo. Lo que pasa es que ustedes más bien están en la lógica de trabajar para tener dinero e ir al cine como gente civilizada. Pero nosotros éramos más jóvenes, no sé qué hacer. No tenemos un tiempo en la bolsa, no hacemos ese tipo de cosas. Por ejemplo, ¿no? Pues vayan, saquen un espirógrafo. O si no, pues sus amigos que tienen espirógrafo, pues se los comparten, ¿verdad? Y vean lo que pasa con el espirógrafo. Entonces, lo que yo voy a tener que hacer ahora es discutir matemáticamente lo que pasa con el espirógrafo. ¿Sí? Que es el problema geométrico de encontrar envolventes a las curvas. Pero para eso tengo que hablar un poco más de curvatura y representaciones intrínsecas de la curva y de lo que son familias de curvas, ¿sí? Hasta el momento de lo que hemos hablado, él tiene una curva sola. Ahora yo voy a tener que empezar a hablar de lo que son familias de curvas, ¿verdad? El principio de Huygens dice que hay una familia de círculos y luego yo tendré que calcular la envolvente a la familia de círculos para calcular el siguiente frente de otros. Bueno, esta construcción es la que se hace hoy en día para estas cuestiones de exploración petrolera y exploración sísmica. Se usa el principio de Huygens, donde el radio de los círculos depende de la geología del mapa. ¿Está claro? Entonces uno va viendo cómo van moviéndose las ondas y con eso pues uno sabe cómo están las cosas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tratar de hacer algo más de geometría para entender un poco más las curvas. ¿Sí? Veamos entonces. Yo tengo la curva. Entonces, una cosa importante, yo tengo mi curva aquí. Dicen, ay, profe, ya pasemos a 3 dimensiones. Me falta todavía hacer una cosa en 2 y luego pasamos a 3, ¿verdad? Pero pasar a 3 no tiene problema. Porque ustedes saben vectores, ¿verdad? Con los vectores pasan de 2 a 3 de manera semiautomática y de 3 a n de manera automática, ¿verdad? Es el chiste que les enseñaron vectores. Y parte de la idea del cálculo 3 es estar confortable con los vectores, ¿no? Bueno, entonces, yo tengo x de t, pero yo puedo escribir la curva x de t como x de s de t, ¿de acuerdo? Donde ese es el parámetro de la longitud del arco. ¿Estamos de acuerdo? Yo puedo usar vamos bien. Dice, vamos bien. Yo tengo x de t, donde esta es la trayectoria como función del tiempo, ¿sí? Entonces, si tengo eso, pues ya acabé. Eso es una mecánica, ¿sí? Pero quiero hacer un poquito de cinemática, un poquito más elaborada, muy poquito, porque me va a ser útil después, ¿sí? Entonces, yo calculo la integral de 0 a t de x' de xi, acá, y esto se vuelve s de t. Eso se vuelve el arco, ¿verdad? ¿Sí? Eso vuelve la longitud del arco. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí?
Pero ahora yo puedo parametrizar la curva como x de t de s, ¿sí? Como x de t de s, ¿estamos de acuerdo? Pero luego me voy a hacer loco y digo que x de t es x de s de t, x de s de t, o x de t de, digo, x de t de s de t. Eso se hace completamente loco, ¿verdad? Y tomo la función del invierno, ¿sí? Pero ahora esto lo puedo escribir como una x mayúscula de s de t, donde la función x mayúscula de s es igual a x minúscula de t de s. Pero se hace loco, ¿verdad? Está claro, ¿no? ¿Sí? Y en física se acostumbra a llamarla de la misma manera, es x de s. ¿Estamos? Como es invariante de la parametrización vectorial. Muy bien. Ahora déjenme derivar x' de t. X' de t, ¿cuánto vale? Vale la derivada de x' de s por s' de t. ¿Sí? Pero x' de s va a ser un vector que es que tangente a la curva, y ds en dt es la velocidad de la partícula a lo largo de la curva, ¿verdad? Estoy refiriendo la velocidad a lo largo de la curva, es la velocidad intrínseca. Supóngase que yo soy un bicho unidimensional, ¿sí? Yo soy un bicho unidimensional. ¿Qué puedo yo medir? Pues yo nada más mido en mi curva qué cantidad de ácido recorrí. Yo no puedo medir x punto y y punto, ¿verdad? Porque x punto y y punto están afuera de mi casa. Entonces estoy aquí refiriendo todo a coordenadas intrínsecas, ¿sí? Pero ahora, x punto de s, ¿quién viene siendo? X punto de s es lo mismo que x' de t por dt en ds, ¿sí? Pero este es lo mismo que ¿qué cosa? Que x', y' por dt en ds, pero dt en ds es 1 entre la raíz de x' cuadrado más y' al cuadrado. Entonces, x' de s viene siendo ¿qué cosa? Un vector que es tangente que unir, es un vector tangente unitario. Entonces, automáticamente en esta representación me permite decir que x' de t es x punto en s de t, que es tau, el vector tangente unitario multiplicado por la derivada del arco respecto al tiempo, ¿sí? Estoy referido a coordenadas intrínsecas, ¿sí? Luego vamos con la segunda derivada. Vamos con la segunda derivada. Vamos con la segunda derivada. Entonces tengo yo x' de t es lo que yo he llamado tau de s de t por s punto de t, ¿sí? Y vamos con x doble prima. X doble prima de t dice, esto es s doble prima de t por tau de s de t más d en dt de tau de s. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Pero esto puede escribirlo todavía como qué cosa. Esto todavía puede escribirlo como qué cosa. La derivada, tenemos que calcular la derivada respecto a t de esta cosa. Tau es un vector unitario, entonces tau punto tau vale siempre 1, ¿sí? Entonces, d tau en dt es perpendicular a tau, ¿verdad? Perpendicular a tau, ¿de acuerdo? Entonces esto automáticamente me dice ¿qué cosa? Que la aceleración a lo largo de una curva se descompone de manera, la velocidad a lo largo de la curva es puramente que tangencial a la curva. La aceleración en cambio me dice que voy a tener una componente tangencial